Buenos días a todos, espero que estén muy bien y les mando un gran saludo a todos, esperando pues que siempre estén bien. Bueno, hoy vamos a ver otra sesión de física, la cual vamos a ver otro tema llamado más sobre el electromagnetismo, ¿verdad? Que ese es el tema que hemos estado estudiando este día. Entonces vamos a ver de qué se trata. Más sobre el electromagnetismo, anteriormente habíamos hablado sobre los motores, los generadores, la electricidad y las teorías, pero ahora vamos a hablar un poco más allá de qué es o qué implica este electromagnetismo. Vamos a hablar del magnetismo en la Tierra. No tiene electricidad, pero sí tiene magnetismo, ¿verdad? Todos hemos sabido que en la Tierra existe magnetismo, que gracias a él pues existen algunos efectos de los cuales les voy a mencionar aquí. Este, pues bueno, como podemos ver en esta imagen, es una representación porque sabemos que el magnetismo es invisible, es una representación muy gráfica de cómo se comporta el magnetismo en la Tierra. El magnetismo en la Tierra es en las tres dimensiones, ¿sí? No es solo como lo vemos en un planisferio, sino que se manifiesta en las tres dimensiones, ¿sí? El magnetismo en la Tierra es el campo magnético que se extiende desde el interior de la Tierra hacia el espacio, donde se encuentra con el viento solar, que son corrientes de partículas que emanan del Sol, ¿sí? El Sol sabemos que emite luz, emite radiaciones, emite energía y todo eso pues tarda en llegar. Entonces, esto es el magnetismo de la Tierra, ¿sí? Como vemos aquí en la gráfica, sabemos que el magnetismo de la Tierra tiene dos vertientes, el polo norte y el polo sur. Pero hay dos tipos de polos. Uno es el polo magnético y otro es el polo geográfico. El polo geográfico y el polo magnético nunca coinciden, ¿sí? De hecho, el polo magnético está como un poco inclinado, aquí lo muestra la imagen, son 11.5 grados de inclinación con respecto al polo norte. De hecho, las brújulas, como de mayor precisión, marcan exactamente el polo magnético. Tienen un ajustador para que lo puedas marcar exactamente. Todos sabemos que las brújulas marcan, o que fue uno de los experimentos que probablemente hicieron, eh, marcan hacia dónde está orientado el polo magnético, no el polo geográfico. Eso quiere decir que no exactamente la brújula te va a dar una ubicación exacta de donde estés. Y aquí quiero aclarar algo también importante. Una brújula es un elemento mecánico que funciona a través de la imantación de una aguja, como lo vimos en la sesión pasada, y que, pues desde luego por la atracción, se va más hacia el polo magnético norte que hacia el polo magnético sur. El polo magnético norte tiene un poco más de magnetismo que el polo sur. Pero las brújulas son eso. Las brújulas que utiliza el celular u otras aplicaciones no se guían por este polo magnético. Es decir, un celular no tiene una aguja imantada. Lo que hacen es que se van triangulando a través de antenas que, es, que son el famoso GPS. ¿Sí? Pero eso es otro tema, solo para aclarar esto porque sí me lo han preguntado. Entonces, el magnetismo de la Tierra va desde el interior hacia el exterior. Y aquí quiero hacer eh, una pequeña aclaración de que el, los, el, lo que dice ahí del interior de la Tierra, sabemos que el magnetismo de la Tierra pues es atraído por, por hierro y por níquel, ¿verdad? Los principales metales. Pero la realidad es que eso es solo una teoría, ¿sí? Nadie sabe de qué está compuesto el polo magnético, perdón, el interior de la Tierra. ¿Y por qué sigue siendo una teoría? Pues la simple razón de que nadie ha podido escarbar tanto que haya llegado al magma o al núcleo de la Tierra. Es simplemente una teoría, ¿sí? Entonces, el campo magnético pues se debe a estos metales que se encuentran fundidos junto con eh,
crean este efecto magnético, ¿sí? Junto con el Sol también, ¿sí? Con las partículas que emana el Sol, que después les voy a decir de qué consisten estas partículas. Este campo de estudio del magnetismo de la Tierra hay muchísimo de qué podemos hablar, puesto que hay teorías y hay teorías de las cuales hablan muchas cosas, pero siguen siendo teorías. Como vemos, las partículas que emana el Sol, esto es una representación muy gráfica, ¿sí? Son las que se encuentran aquí, y estos son los campos magnéticos de la Tierra, ¿sí? Como ven, gracias también a los campos magnéticos de la Tierra existe la atmósfera, que sabemos, y la capa de ozono y la ionosfera y todo eso, que gracias a eso pues las radiaciones no nos llegan tan fuertes, ¿sí? A la Tierra. Por eso la importancia de cuidar el planeta y de no contaminar, porque todo eso pues va adelgazando esta capa de atmósfera, ¿sí? Entonces estos campos magnéticos mantienen a la atmósfera, mantienen a la atmósfera que nos protegen de todos estos rayos solares. Pero también estos campos magnéticos producen el famoso efecto de la aurora boreal. Creo que todo el mundo hemos escuchado de cómo se ven estas luces de colores en el cielo en la noche, que solo se pueden ver, literal, solo se pueden ver en los polos. ¿Por qué en los polos? Pues por la visibilidad y la posición a la que se encuentra la Tierra, ¿sí? Sabemos que los rayos no llegan, los rayos de la Tierra no son los mismos en el Ecuador, ni en los trópicos, mucho menos en los polos. Por eso se da ese efecto, ¿sí? Y la aurora boreal es otro de los efectos de este magnetismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son partículas que se encuentran suspendidas en la atmósfera y que están reaccionando con estas partículas que emite el Sol. ¿Cuál es la consecuencia? Que hay energía en esas partículas, y una forma de emitir esa energía es a través de la luz, que también ese es otro tema que vamos a ver. Entonces la luz, y obviamente millones y millones y millones de partículas emitiendo luz, producen este efecto muy muy bonito, ¿sí? Espero que alguna vez tengan oportunidad de ver la aurora boreal en vivo, porque es un espectáculo muy muy maravilloso. No lo he visto, pero algún día. Y como les decía, el magnetismo de la Tierra, pues se produce existe un campo magnético, y en este campo magnético se encuentra la atmósfera, la ionosfera y todas las capas de gases que envuelven a la Tierra, ¿sí? El norte geográfico, aquí está muy, muy especificado, y el norte magnético. Hay otros que ponen la viceversa, este lo ponen como el sur magnético y este como el norte magnético, ¿sí? Es una cuestión ahí de orientación, ¿sí? Pero todo se refiere a lo mismo. Y aquí está, esto que ven aquí es un efecto de una aguja, de una brújula que siempre va a apuntar hacia el norte magnético, ¿sí? No hacia el norte geográfico. Entonces, quienes piensan que una brújula les va a apuntar hacia el norte geográfico, pues han vivido engañados toda su vida, y aquí los venimos a desengañar. Entonces, es lo que se encuentra con el magnetismo de la Tierra, ¿sí? Hay muchas teorías y teorías y teorías y campos de estudio, que los polos se van a invertir, que estos campos un día van a sobresalir de la Tierra, y bueno, hay muchas cosas del cual nos podemos tardar aquí todo un día y no vamos a terminar. Lo que sí hay algo interesante es que la Tierra, a través de esos campos magnéticos, ¿sí? A través de que también el Sol emite también esos efectos electromagnéticos dentro de la Tierra, y uno de ellos es la aceleración gravitacional, que es provocado por la atracción, ¿sí? Que se emite a través de ondas electromagnéticas, ¿sí? Digamos que estas ondas electromagnéticas son buenas, no son dañinas, no causan ningún efecto, ¿sí? Que después vamos a hablar de esto. Y uno de los efectos del magnetismo en la Tierra es que, según científicos, y este es el dato más apropiado y el que se me hizo más, porque este sí tiene mucho grado de validez, es que todos sabemos que aquí se encuentra el polo norte y el polo sur, la Antártida y la Groenlandia y los polos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un mapa de las corrientes marinas.
Si nosotros buscamos los desiertos que se encuentran en el mundo, por ejemplo está México, Estados Unidos, quienes tienen desiertos, ¿sí? Luego están los países de África, en esta parte de aquí, y no me van a decir qué país se encuentra, pero que es muy famoso, llamado Emiratos Árabes Unidos, y Dubái, y todos esos que ven aquí es como si fuera una línea horizontal. Hay desiertos. Los desiertos tienen una característica, pues que están llenos de arena. Esa arena la han comparado con la arena de mar y se ha comprobado que es casi o igual la misma arena de mar que la de los desiertos. Eso quiere decir que los desiertos hace mucho tiempo tuvieron agua, ¿sí? Y aquí se cree, bueno, tienen agua porque también han encontrado fósiles de, de, de seres vivos del mar en los desiertos. Eso quiere decir que, y muchas partes de los desiertos, en algunas fotos se ve como si fuera el lecho marino. Eso quiere decir que donde están los desiertos hubo mar. ¿Y qué es lo que pasa donde hubo mar en los desiertos? Quiere decir que el mar se encontraba en esta parte de aquí, pero por el efecto magnético de los polos, el mar se fue desplazando uno hacia el norte y otro hacia el sur. Y al no haber mar, pues quedaron la pura arena, ¿sí? Y esto hay una teoría también que dice que pues en un futuro va a haber más agua en los polos que en el centro del planeta Tierra, ¿sí? Y ese es un efecto, ¿verdad? De los polos magnéticos. Claro, eso va a pasar millones y millones y millones de años, ¿sí? Entonces, es una de las teorías del magnetismo que tiene la Tierra. Además, pues también de otras cosas. Pero este es el más certero. Y bueno, ya que hablamos de magnetismo, también vamos a hablar sobre las ondas. ¿Y por qué sobre las ondas? Porque ahorita voy a hablar qué relación tienen con el magnetismo y la electricidad. Todos sabemos, hemos visto esto cuando vemos alguna bocina o vemos alguna videos que tienen esta forma de ondas, ¿sí? Y sí, también son buena onda, no necesariamente tienen que ser así de feas, ¿verdad? Las ondas, ¿qué son? Es un movimiento ondulatorio, es decir, tienen esta forma, ondulatorio, ¿sí? O movimiento de propagación, cuando cae algo al agua, yo creo que todo el mundo hemos aventado algo al agua y se ve cómo se ven estas olitas, ¿sí? Es la propagación de ondas, se define como una perturbación que se propaga por un punto a otro sin que exista transporte neto de materia. Esta definición se me hizo la más apropiada. ¿Por qué? Porque dice, se define como una perturbación. Cuando tú tocas la cuerda de una guitarra existe una perturbación, ¿sí? ¿Y cómo se va propagando? Se va propagando de un punto a otro, ¿sí? Cuando tú lanzas algo al agua, se va propagando. Y aquí lo mismo, se va a ir propagando, ¿sí? De un punto a otro sin que exista transporte neto de materia. Es decir, no hay esta propagación no lleva materia, ¿sí? Esto es algo que no tiene materia, no tiene masa, no tiene forma, podríamos decir, pero no tiene masa. Y algo que principalmente la materia tiene masa o peso, pues no es materia, pero sí transmisión de energía. Y esto es lo que nos va a interesar a nosotros, transmisión de energía. Y esa transmisión de energía se refiere a las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, ¿sí? Nosotros sabemos que hay un campo eléctrico y un campo magnético, ¿sí? Es una combinación de ambas. Tienen una longitud, ¿sí? Tienen un valle, una cresta, ¿sí? Esto no nos vamos a meter en estos detalles técnicos, pero esto es una onda electromagnética, que como está en inglés. Y una onda electromagnética es una perturbación periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Todo hemos visto es este simbolito de Wi-Fi. Quiere decir que va de uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿sí? Del campo eléctrico y del magnético. Por eso aquí les puse dos, el eléctrico y el magnético, que se propaga en el espacio a la velocidad constante de la luz, ¿sí?
¿Qué quiere decir con esto? Que todos los aparatos que nosotros conocemos, todos los aparatos eléctricos, como las consolas, las cámaras, los teléfonos inalámbricos, el wifi, ¿verdad? Este aparato no sé qué sea, otro wifi, el satélite, la computadora, el celular, la antena del sistema de cable, todos los aparatos electrónicos, incluidos el wifi o wifi, si no estoy en lo incorrecto, emiten ondas electromagnéticas. Gracias a estas ondas electromagnéticas, pues podemos tener comunicación. Cuando tú mandas un mensaje, lo mandas a través de internet, son ondas electromagnéticas. Cuando recibes una llamada, son ondas electromagnéticas. La señal del celular son ondas electromagnéticas. Cuando usas el Bluetooth, son ondas electromagnéticas. ¿Sí? ¿Por qué dice que no hay materia? Es algo muy curioso porque no llevan materia, ¿sí? Sin que exista transporte de materia, pero sí de energía. Por ejemplo, si ustedes ponen música de Bluetooth en alguna bocina, pues se está transmitiendo el sonido, pero no hay materia, ¿sí? Entonces, estas ondas electromagnéticas son curiosas, ¿sí? Y entonces, si nosotros pudiéramos tomar una fotografía de toda nuestra ciudad, nos estaríamos dando cuenta que está llena de ondas electromagnéticas. Entonces, todo lo que nosotros emitimos, el microondas, el radar, los radares los usan en los aeropuertos, los utilizan los barcos, la antena que emite la señal de celular, de televisión, de radio, la torre eléctrica, todo eso emite radiación electromagnética, ¿sí? El cuerpo humano se ha adaptado a este tipo de radiación electromagnética. No ha podido evolucionar del todo, pero sí ha vivido con este tipo de radiación electromagnética. Una de las teorías es que se cree que gracias a estas ondas electromagnéticas, y no digo que sea gracias porque no, sí causan un gran beneficio, pero según la medicina moderna, es que estas ondas electromagnéticas han alterado el cuerpo humano, que es cuando han aparecido enfermedades nuevas, desafortunadamente, debido a estas ondas electromagnéticas. Este es un medidor de frecuencias de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Tienen ya ven, no todas son iguales. Cuando cierta cosa alcanza este tipo de onda es cuando se ponen en onda. De ahí es donde De ahí es donde viene el concepto de ponte en onda o algo así. Es porque se hacía coincidir este tipo de olitas, por así decirlo, junto con otra. ¿Y cuándo es cuando coincide? Cuando el radio, por ejemplo, emite una, digamos, de esta forma, tú sintonizas el radio y tiene la misma forma, entonces se sincronizan y puedes escuchar música. De otra manera no puedes escuchar música. Lo mismo hace el Wi-Fi. Los que son muy computólogos van a ver que la frecuencia del Wi-Fi es una sola a nivel mundial, tengo entendido. La frecuencia de la señal de teléfono también es una sola y varía, creo, en otros países. Todo tiene estándares, todo varía de acuerdo a la región, entonces, y todo tiene diferentes tipos de ondas. Entonces, la importancia de estas ondas electromagnéticas para nuestra vida. Y estas ondas electromagnéticas, desde luego, vamos a ver, hay otro tema que aquí es el último, de ondas electromagnéticas. Pero también hay otro interesante, que creo que ya lo vieron, porque lo pasé involuntariamente, que es la radiación. La radiación no son otra cosa más que ondas electromagnéticas, ¿sí? Es por eso que en esta gráfica aparece el sol, aparece la central nuclear, aparece el microondas, porque al final de cuentas todo esto, lo que emite estas ondas electromagnéticas, se le conoce como radiación. Y la radiación nosotros sabemos que pues no es buena para el ser humano. Sabemos, como les dije, ha habido teorías que la radiación de muchos aparatos
ha provocado defectos en el ser humano, ¿sí? Enfermedades nuevas, incluso cosas como menor visión o algo así, ¿sí? Y la radiación, ¿qué es la radiación? La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía, es decir, ondas electromagnéticas, en cualquier medio de forma de ondas electromagnéticas o partículas. Entonces, al final de cuentas, cuando propagas energía, ¿sí? Es radiación, ¿sí? Y esta radiación, pues sabemos que la radiación no es buena para el ser humano. Efectos de la radiación, porque aquí hay una cadena de ADN, no me había fijado que había una cadena de ADN aquí, me acabo de dar cuenta. La radiación modifica el ADN. ¿Y qué es modificar el ADN? No les voy a mostrar una imagen, pero se los voy a mostrar, se los voy a explicar de esta forma para que se lo imaginen. El ADN dice, un cuerpo humano debe tener 2 pies, 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, 2 orejas, 2 ojos, etc. Cuando la radiación interviene en este ADN, ¿qué es lo que pasa? El código genético se modifica y dice, bueno, es como si ustedes modificaran el archivo original de su cuerpo y en lugar de que tenga 2 piernas va a decir una o 1.5, ¿sí? O 1.8 piernas. En lugar de que tenga 2 ojos a lo mejor va a decir uno. Entonces es por eso que se dan las famosas mutaciones provocadas por esta radiación de ondas electromagnéticas. Entonces por eso las radiaciones modifican al cuerpo humano. Las películas de superhéroes están llenas de este tipo de radiación, no se fueron tan lejos. El ejemplo más claro es Hulk. Hulk, que tenemos aquí, Hulk se expuso a la radiación gamma, es decir, ondas electromagnéticas del tipo gamma. Por eso se puso verde, por eso modificó su cuerpo, ¿sí? Lo mismo pasa con ¿qué otro superhéroe? No recuerdo, sí, pero bueno, esa es una forma, ¿sí? De este tipo. O el Capitán América, me parece, también se sometió a un tipo de radiación electromagnética. No he visto la película, así que yo supongo que fue eso. Pero bueno, esto es interesante. ¿Y por qué? Bueno, ya sabemos que la radiación no es más que la propagación de ondas electromagnéticas, de energía a través de las ondas electromagnéticas. Por lo tanto, no se ven, no se sienten, solo se pueden sentir las consecuencias o efectos de la radiación. Tipos de radiación, hay 3 tipos de radiación que nosotros podemos conocer. La radiación alfa, con capacidad limitada de penetración en la materia pero con mucha intensidad energética, ¿sí? Alfa, este es su símbolo griego, alfa. Beta, algo más penetrante pero menos intensa que las radiaciones alfa, ¿sí? Van en aumento y la más potente es la más penetrante de todas. ¿Por qué le llaman penetrante? ¿Sí? Las radiaciones gamma. Bueno, con esta gráfica se los puedo mostrar. Alfa, beta y rayos X y rayos gamma, ¿sí? Los rayos alfa no pasan el papel, el cuerpo humano, el aluminio, el plomo y el hormigón. El hormigón es como el concreto. Los neutrones, pues sí pasa todo esto. Sí, pero eso es otra cosa. No lo vamos a incluir aquí. Solo estos 3 tipos de radiación. Radiación beta pasa el papel, pero no el cuerpo humano. Y la radiación gamma es la que pasa todo, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los teléfonos celulares no pasan el aluminio, ¿sí? Creo que sí, creo que no. Pero bueno, también es radiación. Es por eso que muchas de los refugios antibombas que tienen en Estados Unidos algunas personas están hechos principalmente de plomo porque no pasan los rayos gamma, ¿sí? Por eso el plomo lo utilizan mucho para manejar la radiación. Si el plomo pues lo conocemos que el plomero o eso, no, el plomo realmente lo utilizan para manejar este tipo de elementos peligrosos, ¿sí? Y desde luego los rayos gamma también
cuando no hay plomo, pues sí logran a veces, no logran pasar tanto el hormigón. El hormigón se refiere a todo tipo de concretos, y también pues los concretos varían mucho de acuerdo al mineral o la piedra en la que estén hechos. Entonces es por eso que cuando te metes a un edificio de cantera pues no pasa la señal de celular. ¿Por qué? Porque no es de radiación suficientemente grande como para pasar el hormigón. Desde luego aquí hay valores, es un valor de intensidad en que se mide la radiación. Nos vamos a meter en más cosas, se les llego a explicar, pero quiero que entiendan que existen tipos de radiación y que pueden afectar o no, pueden ser benéficos o no para el ser humano. Es por eso también que hay que tener mucho cuidado con el uso del microondas. ¿Por qué? Porque pues calentar tortillas no pasa nada, sí, una vez. Pero si usas muy frecuente el horno de microondas hay que tener cuidado porque pues la comida la estás infectando con ondas electromagnéticas, que no debería de ser. Y aquí también hay algo interesante, los rayos X. Si te han sacado radiografía 1, 2, 3, 10 veces, no te va a pasar absolutamente nada. No pasa nada. Al cuerpo humano no le va a pasar nada. A quien sí se debe tener cuidado es la persona que te toma los rayos X. Por eso es la persona más protegida. ¿Por qué? Porque ella se expone. Imagínense cuántas radiografías toma en un día, multiplíquenlo por los días de la semana, por los meses y por los años. Entonces, esa persona es la que sí se debe cuidar más, mucho más que nosotros, ¿sí? Y desde luego también la radiación, existe la radiación ultravioleta, que es la que proviene del sol, o los famosos rayos UV. No van a causar ciertas mutaciones, pero sí provocan en muchos casos el famoso cáncer de piel, ¿sí? Que ahora también está muy de moda porque, voy a regresarme un poquito, ¿por qué? Pues porque han adelgazado esta capa de atmósfera, estas ondas, esta radiación entra con mayor intensidad. Eso quiere decir que bañarte ahora, le digo bañarte porque así se dice, en rayos UV, pues es más dañino que antes, ¿sí? Y bueno, con este terminamos este tema de lo que es ondas electromagnéticas. Es un poco más este tema. Hay mucha investigación, sobre todo de los campos magnéticos, de la radiación, de los efectos de la radiación. Otro dato que se me pasó decirles es que tanto en Europa como en Estados Unidos, yo no sé por qué no pasa en México, los aparatos electrónicos tales como celulares, aquí aparece el horno de microondas, todos tienen que pasar un cierto grado de radiación, que no emiten ciertas ondas electromagnéticas. Si sobrepasan no pueden vender el producto porque es dañino para los usuarios. Al final de cuentas todo es dañino. Entonces, ya me adelanté. Con esto terminamos el tema de radiación. También hay, y meternos más con la radiación, no quise poner el tema de cómo se produce a través del átomo y de los isótopos, porque eso es más que nada lo que es la física nuclear, que eso corresponde a lo que es el tema o la rama de la física moderna. Todavía estamos en la clásica, todavía todo está muy bien. Y pues bueno, con esto terminamos el tema. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho a todos, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta pronto.